Dicen que en una democracia todos pueden hablar. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien habla tanto, tan profundamente, que termina desafiando los cimientos mismos de esa democracia? Sócrates no tenía dinero, ni títulos, ni ejército. Caminaba descalzo por las calles de Atenas, hacía preguntas que desarmaban a los poderosos y, sobre todo, no aceptaba respuestas fáciles. Nunca escribió una sola línea. Y, sin embargo, su sombra es alargada. Porque lo que dijo, o mejor dicho, lo que hizo decir a los demás, cambió para siempre la manera en la que pensamos. Este no es solo un retrato de un filósofo. Es una reconstrucción de un crimen moral, el asesinato legal de una voz incómoda. Es la historia de cómo un hombre sin armas enfrentó al poder con la razón como única defensa. De cómo aceptó la muerte, no por resignación, sino por coherencia. A lo largo de este viaje, reviviremos la Atenas que lo juzgó, exploraremos el método que lo hizo legendario, y entenderemos por qué su silencio final retumba aún más fuerte que todas sus palabras. Y al llegar al final, quizá la verdadera pregunta no sea por qué murió Sócrates, sino porque su mensaje sobrevivió. Atenas, siglo V a.C. Una ciudad en pleno auge cultural, cuna de la democracia, del arte, del pensamiento libre. Pero también una ciudad marcada por la guerra, la desconfianza y las tensiones internas. En medio de esa contradicción vivía un hombre que parecía no encajar en ningún lugar. No tenía oficio conocido. No cobraba por enseñar. No pertenecía a ningún partido. Y sin embargo, todos lo conocían. Su nombre era Sócrates. Lo encontrabas en el ágora, entre comerciantes, militares, jóvenes aristócratas o simples transeúntes. Alto, feo, con una nariz chata y mirada intensa. Nunca imponía su opinión. En vez de eso, hacía preguntas. Pero no preguntas cualquiera. Preguntas que abrían grietas. Preguntas que desnudaban la ignorancia de quien se creía sabio. ¿Qué es la justicia?, preguntaba. ¿Qué es el bien? ¿Qué significa vivir con virtud? No ofrecía definiciones. Obligaba a pensar. A desmontar creencias. Y eso, en una ciudad orgullosa de sus logros, podía volverse peligroso. En ese tiempo, Atenas se recuperaba de la guerra del Peloponeso. La derrota ante Esparta había herido el orgullo de la polis. Las instituciones tambaleaban, los ciudadanos sospechaban de todo. Los sofistas, expertos en retórica pagados por enseñar a convencer, no a buscar la verdad, dominaban los discursos públicos. Sócrates los enfrentaba sin piedad. Decía que no sabía nada. Y sin embargo, al dejarlo hablar, uno se sentía más ignorante que nunca. Su forma de filosofar no era una lección, sino una provocación. No enseñaba desde un púlpito, sino desde la calle. Y no ofrecía certezas, sino dudas. Por eso, muchos lo amaban. Y muchos más lo temían. Era una figura molesta para los políticos. Un peligro para los pedagogos. Un riesgo para quienes necesitaban que las cosas siguieran como estaban. Porque Sócrates no proponía revoluciones con violencia. Pero sí proponía algo aún más subversivo: pensar por uno mismo. Y eso, en tiempos de crisis, podía verse como una amenaza. Para entender a Sócrates, no basta con hablar de sus ideas. Porque él no entregaba ideas como quien ofrece recetas. Él desarmaba ideas. Las exponía a la intemperie. Y lo hacía con un método que parecía simple, casi infantil, pero que escondía una potencia filosófica sin precedentes. A ese método hoy lo llamamos mayéutica. Pero para Sócrates, era solo una forma de parir el pensamiento. La palabra mayéutica viene del griego maieutike y significa literalmente el arte de la comadrona. Su madre, Fenáreta, era partera. Sócrates decía que él había heredado esa habilidad, pero aplicada al alma, no traía conocimiento desde fuera, ayudaba a otros a descubrir lo que ya sabían o a darse cuenta de que no sabían nada. Cuando se enfrentaba a los sofistas, que cobraban por enseñar a ganar debates, Sócrates hacía lo opuesto.
Empezaba como si no supiera nada. Preguntaba con humildad. Luego, paso a paso, iba revelando las contradicciones del interlocutor. No insultaba. No se burlaba. Solo mostraba que el conocimiento verdadero empieza con la conciencia de la propia ignorancia. Solo sé que no sé nada, decía. Y eso me hace más sabio que aquellos que creen saberlo todo. No era una pose. Era una revolución. Porque implicaba que la verdad no estaba en los libros, ni en la tradición, ni en la autoridad. Estaba en el diálogo, en la duda constante, en la honestidad brutal de reconocer que uno puede estar equivocado. Este método convirtió a Sócrates en un referente entre los jóvenes, especialmente los aristócratas que ya no confiaban en el discurso oficial. Ellos lo seguían, lo admiraban, lo veían como un guía espiritual. Pero para los líderes de Atenas, aquello se volvía cada vez más incómodo. ¿Qué maestro es este que no enseña nada concreto, pero desarma toda certeza? ¿Qué clase de influencia ejerce sobre la juventud? Y aquí te dejo una pregunta que no es tan antigua como parece. ¿Crees que hoy alguien como Sócrates sería tolerado en tu país? Déjalo en los comentarios. Quiero saber si aún queda espacio para quienes cuestionan todo. La figura de Sócrates no puede entenderse sin las personas que lo rodeaban. Porque, aunque era un hombre humilde y austero, su impacto se expandía en redes humanas que marcaron la historia de Atenas y, por extensión, de la filosofía occidental. Entre sus discípulos más célebres está Platón, quien años después recogería y moldearía sus enseñanzas para crear una de las obras filosóficas más influyentes de todos los tiempos. Platón veía en Sócrates no solo a un maestro, sino a un símbolo de la búsqueda incansable de la verdad. Gracias a él, las preguntas de Sócrates no se perdieron en el tiempo. Pero no todos sus seguidores eran tan inofensivos. Algunos, como Alcibíades y Critias, jugaron roles turbulentos en la política ateniense. Alcibíades, un joven carismático y ambicioso, admiraba a Sócrates, pero también se convirtió en un líder militar polémico, acusado de traición. Critias, por su parte, fue parte de la tiranía de los 30, una dictadura brutal que aterrorizó a Atenas tras la guerra. Este vínculo con figuras controvertidas fue parte del motivo por el que Sócrates empezó a ser visto con sospecha. ¿Podía un hombre tan influyente no tener responsabilidad en los actos de sus discípulos? ¿O acaso su método de cuestionar la verdad abría la puerta a interpretaciones peligrosas? Algunos veían en Sócrates un guía espiritual, otros un peligroso agitador. Su círculo no solo influía en ideas, sino en el destino político de Atenas. Esta dualidad creó un ambiente que se volvió insostenible para el filósofo. Pero a pesar de todo, Sócrates nunca se alejó de sus convicciones. Seguía conversando en la plaza, retando ideas, sin miedo ni rencor. Sabía que su camino era solitario, pero lo transitaba con la serenidad de quien ha decidido no ceder. Llegó el día en que las dudas se convirtieron en cargos formales. Sócrates fue acusado de corromper a la juventud, de no creer en los dioses de Atenas y de introducir nuevos dioses, una acusación grave en una polis donde la religión estaba entrelazada con la política y la identidad colectiva. Pero, ¿qué había detrás de estas acusaciones? Más que un juicio por herejía o inmoralidad, fue un choque entre dos visiones del mundo. Los líderes atenienses veían en Sócrates a un subversivo que desafiaba la estabilidad de la ciudad, una amenaza para el orden público. Se le responsabilizaba de influenciar a jóvenes que luego participarían en la caída de la democracia ateniense. Algunos de sus discípulos, como Critias, formaron parte del régimen opresor de los 30 tiranos. Así, aunque Sócrates no era un político ni un revolucionario, su influencia parecía haber tenido consecuencias devastadoras. El tribunal estaba compuesto por ciudadanos comunes, pero también por aquellos que querían enviar un mensaje claro: nadie está por encima de las leyes y las tradiciones. En este contexto, el juicio no fue solo legal, sino también moral y político. Se trataba de salvar a Atenas de lo que se percibía como una amenaza interna. Y frente a estas acusaciones, Sócrates se mantuvo firme, sin pedir clemencia ni esconder sus ideas.
En un momento en que muchos habrían optado por el silencio o la adaptación, él eligió enfrentar el proceso con una honestidad brutal y sin concesiones. Ahora, te pregunto, ¿crees que en tiempos de crisis la libertad de pensamiento debe ceder ante la seguridad social? Comparte tu opinión en los comentarios, es un debate tan actual como aquel juicio. El día del juicio, Sócrates no buscó simpatías ni justificaciones. Frente a un tribunal que esperaba arrepentimiento, presentó una defensa que desafiaba las normas y rompía con el protocolo. No rogó por su vida, en cambio, cuestionó el propio concepto de justicia. Su discurso no fue una súplica, sino una declaración de principios. Expuso que el verdadero deber de un ciudadano es buscar la verdad y vivir con virtud, incluso si eso significa enfrentarse a la muerte. Dijo que prefería ser castigado por seguir su camino que vivir traicionando sus convicciones. Desafió a sus jueces a revisar sus propias vidas, a pensar si estaban verdaderamente defendiendo la justicia o simplemente protegiendo su poder. Este acto fue una bofetada para quienes esperaban su misión. Y esa insolencia fue el motivo final de su condena. Cuando el veredicto cayó, no hubo sorpresa, la muerte. Pero la reacción de Sócrates ante la sentencia fue igual de impactante. No mostró miedo ni arrepentimiento. Sus palabras fueron de serenidad y resignación consciente. Para él, la muerte no era un castigo, sino el final lógico de un compromiso con la verdad. Este momento ha quedado grabado en la historia no solo como una tragedia, sino como un símbolo eterno de integridad moral y valentía intelectual. ¿Puede una sola voz, sin armas, sin poder, cambiar el rumbo de una civilización? Sócrates demostró que sí. La condena de Sócrates no fue inmediata. Tras el veredicto, pasó varios días en la cárcel, reflexionando con sus amigos más cercanos. Esos últimos momentos estuvieron marcados por el diálogo íntimo con Crito, quien le ofreció ayuda para escapar. Pero Sócrates rechazó la huida. Sostenía que las leyes atenienses, por duras que fueran, debían respetarse si uno quería vivir con integridad. Si violara las leyes para salvar mi vida, sería un traidor a la ciudad que me formó, argumentó. La justicia no puede ser evadida con engaños. Mientras tanto, la noticia de su destino se propagaba por Atenas. El filósofo que incomodó a la democracia se enfrentarían a la cicuta, el veneno letal. En la celda, Sócrates dedicó sus horas a conversar con compañeros de prisión, a recitar poesía, incluso a consolar a quienes lloraban su inminente partida. El día final, vestido con túnica y acompañado por los guardias, ingresó a una sala donde un copo de cicuta reposaba en un cáliz. Con calma casi reverente, lo bebió y, según cuentan las crónicas, pronunció palabras de serenidad. Crito, debemos un gallo a Asclepio. Hacedme el favor y pagaros esa deuda, un guiño a la cura del alma que él mismo había predicado. Este final no fue un acto de desesperación, sino la culminación lógica de su filosofía, vivir y morir conforme a la verdad. Su muerte se convirtió en una lección viva sobre la coherencia entre pensamiento y acción. Si este relato te conmueve y quieres más historias de valentía intelectual, suscríbete y únete a esta comunidad donde la historia cobra vida. El cuerpo de Sócrates desapareció, pero su voz nunca dejó de resonar en Atenas. De hecho, fue después de su muerte cuando el impacto de su pensamiento empezó a crecer de manera imparable. Platón, su discípulo más fiel, recogió sus diálogos y los convirtió en el germen de una nueva forma de entender la realidad. Platón no solo escribió lo que Sócrates dijo, sino que amplificó su legado. Sus diálogos no son simples registros, sino obras dramáticas donde la figura del maestro vive, discute, confronta y a veces se contradice. A través de Platón, Sócrates se convierte en el arquetipo del filósofo, el que duda, el que busca, el que nunca se conforma. La influencia fue más allá de Atenas. La Academia de Platón se transformó en la primera gran escuela filosófica de Occidente. Allí, jóvenes de todo el mundo griego llegaban para discutir, cuestionar y desafiar lo establecido. Aristóteles, el genio que sería maestro de Alejandro Magno, también bebió de esa fuente.
Pero el legado socrático no termina en la filosofía. Su método fue adoptado por políticos, científicos, educadores. El derecho romano, la teología cristiana, el pensamiento moderno, todos llevan en su estructura un poco de la duda y la valentía que él plantó en el corazón de la cultura occidental. Sin embargo, este legado también tiene una sombra. No todos los que invocaron su nombre siguieron su ejemplo. Hubo quienes usaron la filosofía como herramienta de poder, quienes confundieron el arte de preguntar con el cinismo, quienes transformaron la búsqueda de la verdad en mera retórica. Así, la figura de Sócrates sigue siendo un misterio. ¿Fue mártir de la libertad o arquitecto de una tradición que, a veces, se olvida de su origen humilde y provocador? Su vida y su muerte nos obligan a preguntarnos, una y otra vez, si estamos dispuestos a pagar el precio de pensar por nosotros mismos. La historia oficial dice que Sócrates murió por elección propia, fiel a sus principios hasta el final. Pero a veces es necesario imaginar otros caminos, otras bifurcaciones. ¿Qué habría pasado si, aquella noche, hubiese aceptado la propuesta de sus amigos y escapado de la cárcel? Si hubiera huido hacia otra ciudad, comenzado de nuevo y seguido enseñando? Algunos dirán que su legado habría sido más extenso, que más discípulos se habrían beneficiado de su sabiduría y la filosofía habría seguido otro rumbo. Otros piensan lo contrario, que el mito, la fuerza trágica de su muerte, fue precisamente lo que inmortalizó su mensaje. Tal vez, de haber optado por el exilio, habría quedado como uno más entre los muchos sofistas ambulantes de la época. Imagina a Sócrates en Corinto, o en Tebas, lejos de su amada Atenas. ¿Habría tenido el mismo impacto? ¿O su coherencia, su negativa a huir, fue lo que lo transformó en leyenda? En el fondo, esta pregunta no solo habla de Sócrates. Nos interpela a todos sobre la relación entre principios y supervivencia. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras ideas? ¿Y hasta dónde llega el valor antes de convertirse en obstinación? Sócrates eligió la muerte, pero la decisión de aceptar el destino no es la única forma de ser fiel a uno mismo. Tal vez en otro universo, el filósofo habría optado por la vida y transformado la historia desde la sombra. Ahora te lo pregunto directamente. ¿Crees que Sócrates debió huir y vivir, o hizo bien al elegir la muerte? Déjame tu respuesta en los comentarios. La historia, al final, la escribimos entre todos. Dicen que hay preguntas que valen más que 1000 respuestas. Sócrates vivió y murió rodeado de interrogantes, dejando tras de sí un vacío que nunca se llenó del todo. Su silencio, impuesto por el poder, terminó gritando más fuerte que cualquier discurso. Y esa es, tal vez, la paradoja eterna. El hombre que no escribió nada se convirtió en la voz más persistente de la filosofía occidental. Hoy, su ejemplo sigue desafiando a quienes buscan el conformismo, el olvido o la resignación. La mayéutica, el arte de preguntar, sigue viva cada vez que alguien se atreve a mirar la realidad con ojos limpios, sin miedo a la incomodidad de la duda. El juicio a Sócrates fue mucho más que un proceso legal. Fue el escenario donde la verdad, la democracia y la libertad chocaron de frente. Y el eco de aquel día todavía resuena, cada vez que alguien, en cualquier rincón del mundo, se pregunta si vale la pena arriesgarlo todo por lo que uno cree. Quizá nunca tengamos todas las respuestas. Pero mientras haya quienes se atrevan a preguntar, el espíritu de Sócrates jamás será condenado al olvido.